Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de un libro buenísimo, Jugarse la piel, de Taleb. Ya hemos hablado en el podcast de Existe la suerte o del Cisne Negro. Hoy toca este libro muy bueno, el último que ha escrito, que también se conoce como Skin in the Game. Con este libro, pues aparte de hablar del propio concepto de jugarse la piel, vamos a hablar de otras cositas, como por ejemplo un truco que explica Taleb por si tienes cualquier problema en la calle con alguien, o qué cirujano elegir, incluso cuál es el problema de la educación. Todo esto lo vamos a hacer con un invitado que me encanta que esté aquí, Pablo Grueso, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Adrián. Este libro te lo has leído un par de veces, ¿no? Creo. Me lo he leído una sola vez, para ser honesto, pero la verdad es que Taleb es uno de mis autores preferidos. Conozco su obra y lo tengo muy, muy presente. Que me acuerdo además que dijiste que el primer libro que te leíste de él, ¿qué hiciste con ese primer libro? Guau, es uno de los momentos clave en la historia de mi vida y mi vida profesional y de la evolución de mi pensamiento, que fue el Cisne Negro. Cisne Negro fue una recomendación de un compañero de Tecnofor, Emilio Nieto, que ahora es mi socio y mi hermano prácticamente. Y me lo recomendó. Era un momento en el cual estábamos viendo la crisis financiera. Se había hecho muy famoso porque se relacionaba con el fraude de Jérôme Kerviel en Société Générale. Se le consideraba un cisne negro, sería cuestionable, pero empezó a hacerse popular el libro. Y me lo compré y me lo leí en un vuelo a México, a Guadalajara, del tirón, en el avión. Me quedé Del totalmente tirón. absorto y aterricé y me quedé en el aeropuerto hasta que me lo terminé. No quería seguir, no quería que nada rompiese esa magia. Así que sí, es un libro fundamental para mí. Qué fuerte, ¿no? Y además no es fácil, ¿eh? O sea, y jugarse la piel, volviendo al libro principal, pero bueno, los dos no son libros fáciles en general. Hay mucha gente que dice eso, ¿eh? Sobre todo para mí el que más difícil sería Antifrágil, pero cualquiera de ellos no son facilitos y además, otra cosa que me ha dicho mucha gente, el tonito que tiene Taleb, hay gente que le echa mucho para atrás, que no puede seguir leyéndolo. Yo por suerte lo esquivo, ¿no? Sé sortear esa chulería que tiene para sacar la parte buena, que es mucha. Para mí, esa chulería es parte buena también. O sea, eso es magro, eso no es grasa, eso es parte buena. De hecho, estoy convencido de que es el tipo de pensador y el tipo de ensayista que necesitamos hoy. Es un provocador. Realmente es el Leo Bassi de los ensayistas. O sea, se dedica a provocar. Se refiere a los ingleses como esos comedores de empanadas de carne, ese tipo de cosas. O la caña que le mete a pensadores, ensayistas no cuestionados. En Jugarse la piel le mete caña a Richard Thaler, le mete caña a gente que no está cuestionada en el día a día. Y todos deberíamos estar bajo cuestión. Todos deberíamos ser cuestionados y señalados y ser enfrentadas nuestras ideas. Así que esa parte de Taleb la disfruto especialmente, que sea un deslenguado. Sí, bueno, le mete caña a muchísima gente. Sam Harris, que está de Por moda, ejemplo, Sapolsky, les mete caña a un montón. Que además, en este caso, contrario a Arturo Pérez Reverte, yo podría decir que es mejor escritor que tuitero, Taleb. En el caso de Arturo Pérez Reverte, mira que me he leído libros suyos, pero es mejor tuitero que escritor, ¿eh? Porque es que es el mejor tuitero que existe. Pero bueno, nos podemos ir al libro ya. ¿De qué va? ¿Cuál es la tesis principal de Skin in the Game o de jugarse a la piel? el tema del libro, yo creo que Taleb lo que nos quiere contar, lo que nos transmite, hay un concepto de jugarse la piel, es exponerte, es que aquello que tú haces tiene consecuencias, tenga consecuencias para ti, porque actualmente en nuestra sociedad hay en muchas ocasiones en las cuales la persona que toma la decisión y que está asumiendo el riesgo va a obtener el beneficio, pero no va a sufrir la pérdida. Habla constantemente de hacer negocios a lo Rob Rubin, que era un directivo de Citibank, en el cual
asumía riesgos, se llevaba los bonus, pero cuando quebró, cuando quebraron esas inversiones que él había hecho, él no estaba allí para sufrir las consecuencias. Entonces, la tesis del libro habla de identificar, básicamente es un ejercicio de identificación del problema, de no jugarte la piel. Y además lo enfoca desde una parte de superioridad moral, de la superioridad moral que tienen las personas que se juegan la piel y por qué deberían ser más apreciadas por el conjunto de la sociedad. Yo creo que ese es el punto central. Sí. En verdad sería un libro de ética, ¿no? Aunque lo lee mucha gente de Prácticamente. inversión, sería más una tesis de ética o de moral, aunque tiene muchas cositas, pero por ejemplo Luis Torres me lo decía, dice, es que es pura moral este libro. Lo que decías tú de jugarse la piel los banqueros, ¿no? En las crisis, ¿no? Para bien, ok, tienen los beneficios, para mal, rescátame. Eso Pero no es pasa jugar. en, Pero pasa en muchas cosas en la vida, o sea, no Sí. solamente con los directivos, lo tenemos con los políticos, lo tenemos en muchísimas situaciones en las cuales no te estás jugando la piel. O sea, Mm, no eres tú el que estás asumiendo la consecuencia positiva o negativa. Bueno, negativa. La positiva sí, tú te llevas el beneficio, generas esa asimetría en la distribución del riesgo, sí. que es de lo que Taleb habla en toda su obra, en todos sus libros, desde un concepto probabilístico y desde esas asimetrías. Él habla mucho de asimetría. Sí, y si sale mal, dice, ay, es un cisne negro, no lo esperábamos, no es nuestra culpa. Ah, Sí, claro, nadie podía saber esto. claro, y te has estado exponiendo todo el rato al riesgo, ¿no? Jugando a la ruleta rusa y al final, pues acaban mal. Te acaba tocando. Sí, pero Sí. antes comentabas algo de que es un libro muy moral y creo que el motivo por el cual es un libro moral es porque Taleb en este libro nos hace trampa. Realmente nos plantea una trampa. No es un libro al uso, o sea, no es como el Cisne Negro o Antifrágil. En Cisne Negro, por ejemplo, te identifica qué es un cisne negro, te identifica la no linealidad, te identifica el problema de la mala percepción de la probabilidad que tenemos habitualmente, pero te dice cómo gestionarlo. O sea, al final te da pistas, te da trucos, te dice, vale, entonces, dado ese mundo no lineal, dado que no importa tanto cuántas veces pierdes, sino cuánto pierdes cuando pierdes, o cuánto ganas, ¿qué es lo que debes hacer? Y te lo plantea de una forma clara y meridiana. Te dice, tienes que exponerte al cisne negro allá donde tus pérdidas sean limitadas, exponte poco, invierte poco, y tus ganancias sean potencialmente enormes. Bien, te da una receta. Pero eso no se cumple en jugarse la piel. Ahí no se cumple. Ahí lo que hace es identificar el problema de no jugarse la piel, el problema de que exista esa asimetría, y te dice que moralmente sería mejor que te expongas, pero no te dice cómo hacerlo. No hay ni una sola receta en todo el libro de qué es lo que debes hacer. No te dice jugarte la piel, pero no te dice cómo. Y para mí el punto es que, en definitiva, lo que plantea es el problema clásico de el agente y el principal. Y claro, no resuelve el problema porque el problema no tiene solución. Básicamente lo enfoca desde la moralidad, desde que es un problema no jugarte la piel y que serás una persona mucho más moral si lo haces. Que estoy de Ujú. acuerdo. Pero lo plantea de esta forma, en mi opinión, porque nos está haciendo trampa, porque no nos resuelve ningún problema. Solo lo plantea. Bueno, pero hace vía negativa, también te dice lo que no es jugarse la piel, que descartando muchas cosas ya puedes jugarte la piel. Sobre todo, lo que también dice es que jugarse la piel, cuidado, no significa arriesgarte siempre, y habla más de los peces gordos, o sea, con los que se quiere realmente meter, ¿no? Es con esa gente que políticos, banqueros, etcétera, que con sus acciones, aparte de ellos no fastidiarse, fastidian a miles o millones de personas. Que eso es lo grave, ¿no? Que ellos se benefician cuando se benefician, y dice que no es claro, que no es como alguien, ¿no? Yo no veo a alguien en un bar que dice, no tienes huevos, que sí, juégate la piel, skin in the game, venga, que no tienes huevos. Ahí no, ahí no, ahí has entendido mal el concepto. Pero ahí tienes hay un problema de escala. Evidentemente, Taleb en el libro señala a banqueros, señala a políticos, señala a ese tipo de conductas que son visibles, generales y que además tienen un gran impacto. Pero en nuestro día a día lo tenemos.
¿Cuánta gente pone a su padre de avalista en su hipoteca? ¿Te estás jugando tu piel o la de tu familia? Ese tipo de situaciones suceden. Esas asimetrías en la gestión del Mm, riesgo están. O hablando del mundo startup. En el mundo startup, las primeras rondas se hacen con los FFF, los Friends, Family and Fools. mm, Entonces, hay una asimetría en el riesgo. Yo creo que es común. O sea, yo creo que es común el tema de esa simetría. Lo ujú. que sí que insiste mucho, y yo estoy de acuerdo, es en que seamos conscientes. En que seamos conscientes, que lo intentemos minimizar, que nosotros también asumamos parte de ese riesgo. Nunca vas a poder asumir el 100% del riesgo de los demás. Un político nunca podría asumir el 100% del riesgo de las decisiones que toma, porque sería físicamente imposible. Mm, Pero al menos que a ti también te duela, de alguna claro, manera, porque así serás más consciente de las decisiones que tomas. claro. El clásico, ¿no? Que antiguamente un arquitecto, un ingeniero, cuando construía un puente, se tenía que estar varias semanas viviendo con su familia debajo del puente. Y los construían, pero vamos, no, no eran eficientes, ¿eh? Precisamente le ponían el triple de vigas o lo que hiciera falta para que no se cayera el puente, ¿no? Pero él, lo que sí que decía es que él se enfocaba más en los otros, pero el concepto, o sea, que es una cosa que en el libro me ha llamado la atención, ¿no? Que él dice, no, sobre todo la gente que fastidia, pero el concepto, el skin in the game, en inversión se utiliza muchísimo y yo era el que más conocía antes de leerme el libro y en el libro se habla poco realmente. O sea, lo que has dicho tú, ¿no? De la familia, de las startups, de todo esto, que es una cosa que no se habla casi nada en el libro. Y yo quiero añadir otra cosa también, que no es la solución perfecta. En el sentido, por ejemplo, en los inversores, en las startups, cuando eres tú mismo o cuando eres un business angel y inviertes en un montón de empresas o tú estás trabajando, como por ejemplo Samuel Hill, ¿no? Que está trabajando invirtiendo y él nos lo dijo, que él tenía, sus inversiones eran las de la empresa, o sea, tenía skin in the game, pero eso por un lado dices, vale, te arriesgas, pero no es la solución como para decir, entonces voy a hacer las cosas bien, porque ya sabemos que hay, en general estoy hablando, no estoy hablando de Samuel Hill ni mucho menos. Hay ego, hay sesgos, hay muchas cosas que por mucho que hagas skin in the game, por mucho que te arriesgues, por mucho que te juegues la piel, por mucho que en tu empresa o un directivo tenga acciones de esa empresa, sí que intentará obrar mejor, ¿no? A favor de los accionistas en vez de a favor de su sueldo, porque al final es lo mismo en ese caso, que está bien, ¿no? Pero no significa que con eso ya es mm, que una empresa sea menos probable que No es la quiebre panacea. o que... Sí, No es la para panacea, no nada, es, no pero es- no ni es la mucho solución a menos. todos los problemas. De hecho, hay situaciones en las cuales el skin in the game es negativo. No solamente es que no sume, es que resta. Por ejemplo, y A yo ver, soy un defensor de este concepto que no me lo ha comprado mucha gente, pero eh, yo te lo si compro tú todo, eres... así que, a ver. Venga, va, venga, nos la vamos a jugar. Si tú eres un cirujano, no te dejan operar a tu hijo. Te recomiendan que no operes a tu hijo. El skin in the game tiene un riesgo y es que tienes una inversión emocional que puede llegar a ser excesiva. Si tú eres abogado y tienes un problema legal, te recomiendan que no te representes a ti mismo. ¿Por qué? Pero si eres la persona que tienes conocimiento legal para defenderte, tienes el mayor conocimiento posible del caso y te recomiendan que no te representes a ti mismo. El exceso de inversión emocional existe. Por tanto, el skin in the game, como todos los recursos y como todas las técnicas y todas las prácticas, es una más. Y tiene ventajas y tiene inconvenientes. Y tiene contextos donde es maravilloso y contextos donde podría llegar a ser negativo. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo en que no solamente no es la panacea jugarte la piel, hacer que la gente se exponga a esas situaciones, eh, no solamente no resuelve todos los casos, sino que en determinadas situaciones es incluso negativo. Ujú. Yo sí te lo compro, no creo que sea tan... Me Digo pensaba que yo, ibas a soltar una barbaridad, pero vamos, pero ocurre una cualquiera que foto. sepa de sesgos o el último libro de Kahneman de ruido, te das cuenta, vamos, es que no, pero bueno. Hay otra parte del libro que también me gusta, es cuando explica un poco como la historia, que jugarse la piel, como todos sus conceptos y como todas, o casi todas las ideas buenas, se han dicho durante siglos.
dice, ya en la época mesopotámica, que dice lo de Hammurabi, de ojo por ojo, diente por diente, es jugarse Ujú. la piel. O cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, es también skin in the game. O Kant, que dice obrarás según aquella máxima por la cual quieras que se convierta en ley universal. Es decir, que está ahí, ¿no? Y él acaba diciendo, ahora sería no sirvas mierda y no comas mierda. Es la del Tony el Gordo, cuando habla de Tony el Gordo. Sí, en Exacto. realidad, él lo termina evolucionando, la regla de oro, que es el trata a los demás como quieres que te traten a ti. Él lo evoluciona más y pone como superior la regla de plata, que es no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Lo considera superior moralmente porque implica no meterte en la vida de los demás. Implica en, oye, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. No es haz tú a los demás lo que tú quieres que te hagan. No deja de ser proyectar tus preferencias sobre la vida de los demás. A mí, que además soy bastante liberal, me gusta eso de no meterme en la vida de los demás allá donde no me llaman y estoy de acuerdo también en esa Ujú, preferencia de Taleb sobre la regla de plata, ujú. De nuevo es vía negativa, ¿no? En vez de los que sí, lo que no. Ujú. Pues efectivamente. mira, hablando de liberal, lo que dice de que la ética es local, es otra parte que por un lado es polémica, pero a la vez es muy curiosa. A ver si ya sabes por dónde voy. Y es fantástica, sí. Cuando dice que a escala federal, es decir, Estados Unidos, a nivel de país, dice que él es liberal, pero luego a escala estatal, ¿no? De estados, que sería aquí como comunidades autónomas, él es republicano, es decir, conservador. A escala local, es decir, ciudades, pueblos, él ahí es demócrata, es decir, sería como un progresista. Pero luego ya con su familia, con amigos, es socialista, o sea, de compartir. Y es totalmente lógico, y es totalmente lógico, y me parece una de las ideas brillantes que plantea en el libro, el cómo la escala te cambia la percepción, porque tú no puedes tener insiste mucho en que el universalismo es imposible desde la perspectiva del socialismo, porque desde la perspectiva del socialismo, y además hace mención a un estudio de una pensadora sueca, Armstrong, si mal no recuerdo, se me está yendo, pero bueno, creo que es Armstrong, hablo de memoria, en el cual demuestra en la tragedia de los comunes, cuando tienes un bien común, que lo mejor es no ser explotado, no ser masacrado, digamos, en exceso, es lo mejor para la comunidad, pero es lo mejor para un individuo particular, sí sería aprovecharse lo máximo posible de ese bosque, de ese banco de peces, de ese bien común. Ujú, Bueno, pues esta autora lo que había conseguido es demostrar que eso solamente es posible en comunidades pequeñas, en grupos pequeños. Por lo tanto, el universalismo, que además requeriría el poder considerar una gran población como una misma unidad, requeriría unos niveles de confianza que no es razonable esperar. Por tanto, él va cambiando la escala. Cuando vas cambiando de escala, te puedes permitir tener un grado de confianza diferente y considerar que es tuyo, considerar que es tuyo también. Por tanto, ese cambio de escala me parece una de las ideas muy interesantes del libro y que además eh, el libro tiene una parte, una tesis que plantea de manera no explícita que me parece extremadamente interesante, porque arranca ahí, con lo que comentabas, Adrián, eh, negando el universalismo, o sea, negando la viabilidad de ese universalismo y de un socialismo universal, y al final del libro, en una parte que me parece que es la mejor página que yo he leído de Taleb, te pregunta quién eres tú ujú. y te hace reflexionar sobre quién eres. De una forma que me parece brutal. Habla de que está dando un seminario, uno de esas conferencias, hay 90 personas, y les pregunta qué es lo peor que les podría pasar. ¿Qué es lo que peor que les podría pasar? Y 88 de ellos responden, morirme. Y les replica, solo a un psicópata se le ocurriría pensar que lo peor que le puede pasar es morirse. Y si además de morirte tú, se muriese tu familia, tus seres queridos, tus mascotas,
¿Sería peor que morirte tú solo? Dices, sí, por supuesto. ¿Veis cómo lo peor que puede pasarte no es morirte tú? Te hace reflexionar acerca de que en realidad eres en la medida en la que formas parte de una comunidad. ¿De qué tamaño tiene que ser esa comunidad? Sabemos que universal no, pero sabemos que el individuo tampoco. Entonces tiene que haber un sweet spot, entre medias, tiene que haber un punto dulce en el cual podamos organizarnos y que el ser humano tenga más sentido, ni como especie, ni con ese universalismo, esa globalidad, ni tampoco como individuo, porque sabemos que como individuos últimamente andamos muy perdidos, no nos terminamos de encontrar, hemos pasado demasiado tiempo de individualismo y necesitamos formar parte de algo. ¿Qué es ese algo? Él deja entrever que es la tribu, el tribalismo. Pero me parece que es una idea que no la hace explícita durante el libro, pero me parece maravillosa el conectar el planteamiento inicial con ese comentario final. Es muy curioso eso que dice, ¿no? De ser tribal, de que realmente las tribus pueden vivir entre ellas conviviendo, ¿no? Es curioso, no es lo típico y que está relacionado con la geopolítica, ¿no? Porque se mete con la geopolítica, porque dice que eso no es verdad, que igual que la historia es ficción, porque al final la mayoría de gente, ¿qué es lo que queremos? Pues estar en paz, estar con los nuestros y punto. Entonces, pero luego llegan los expertos que no tienen skin in the game, no se juegan la piel y desde su oficina a miles de kilómetros deciden. Y esto va a pasar más, porque ahora ya se pueden enviar ejércitos sin nadie, sin personas, ¿no? Entre los drones y demás, ahí te juegas menos la piel. Estás matando a personas, pero tú no te estás jugando la piel. O sea, cada vez se va a agrandar. Los Y generales en la Primera Guerra Mundial, cuando mandaban a la gente a morir a las trincheras, a Verdún y demás, tampoco se jugaban mucho la piel. O sea, realmente la cuestión es tirar con la pólvora de otro. Y después se lamentan las bajas, sean propias o ajenas, y listo. Sí, ha sido siempre un gran problema. pero bueno, hoy en día no es como antes. Antes las bajas no se tenían tan en cuenta ahora. Ahora cuando se mueren 5 soldados americanos, la que lían, por así decirlo, o como salen las noticias y todo, claro. Entonces ahora ya ni eso. O sea, ya ni... Antes, pues a lo mejor 5 vidas ahora eran como antes 50.000, yo qué sé. ¿No? Se asumía. Sí, a ver, Claro. sin duda hay otro marco de referencia. Ujú, Gracias al cielo. ujú. Y también lo de kosher para todo el mundo, que Buah. dice que solo el 0,3% de la gente en Estados Unidos son kosher, es decir, que necesitan la comida kosher, ¿no? Que es la comida con un ritual, ¿no? Algo así. Ujú. Pero luego casi el 100% de toda la comida en Estados Unidos es kosher. O sea, te giras, miras la etiqueta y pone comida kosher. Dices, ¿pero cómo? Dices, si ¿sabes? El 99,7% de la gente no requiere esta comida. Pero claro, es que tú, aunque sea kosher, te la puedes comer. Pero en cambio, el que es kosher, no. Y es más difícil hacer comida separada a nivel logístico solo para los kosher y luego para el resto. Y además hay esa competencia entre las empresas, la que lo hace kosher y la que no, se meten en ese círculo y al final, que la idea es esa, que un grupo intransigente como este, porque si no es kosher no se lo comen, ni de broma, ese será el que hace que el grupo flexible cambie, que eso es con la moral también, que es decir, el grupo y las personas más intolerantes son las que acaban imponiendo la virtud. Hoy en día lo podemos ver, cómo se han impuesto algunas cosas y realmente si viéramos la gente que cree en esto, es poca. El porcentaje sería poco, pero claro, la mayoría de gente somos más flexibles o más tolerantes, pero esas personas no. Explica el caso de Bertrand Russell, que solo por una persona, una madre, que se queja, lo echan de la universidad. Solo por ella, ¿no? Que bueno, ya hablamos de Bertrand Russell en el episodio 49, pero es que es eso, una persona o un grupo no cambia, ¿no? Es como ese pequeño porcentaje cambia en el mundo. Habla de, por ejemplo, otro ejemplo del baño de los discapacitados, que yo nunca lo había pensado, que no es lo mismo, ¿no? Un parking
una plaza de parking de un discapacitado solo puede aparcar una persona con un coche discapacitado, pero en cambio un baño de discapacitados, hay mucha gente que lo confunde y piensa que es solo para discapacitados, pero no, es para todo el mundo, al final está relacionado. Totalmente. Ahí mete mucha caña Taleb en el libro con el concepto de minoría intolerante. Y además pone una cifra. Dice que a partir del 3-4% de una minoría que sea verdaderamente intolerante, consiguen cambiar el comportamiento de toda la sociedad si el resto de la sociedad es flexible. Y bueno, Taleb siempre llena todo de ejemplos, de anécdotas, de analogías y comenta muchas. Esa que dices de la comida kosher, que los judíos necesitan seguir ciertos preceptos y hay ciertos alimentos que no pueden tomar y ciertos aditivos que la industria ha visto simplemente que retirándolos, pues transforman toda la comida en kosher y los que somos ateos o los católicos o cualquier otro no tiene ningún tipo de problema en consumir un alimento kosher, con lo cual lo hace más fácil. Pone otro ejemplo también, el de una barbacoa. Tú haces una barbacoa y hay una persona que es vegana, creo que recordar que utilizaba ese término, esa forma de no consumo de alimentos que hayan supuesto algún tipo de perjuicio a animales. Y si es verdaderamente intolerante, para que esa persona pueda comer de lo de todos los demás, es más fácil que el resto consuman comida vegana a que el vegano consuma comida del resto. Por lo tanto, para simplificar la gestión de esa barbacoa, es más fácil que terminen todos comiendo comida vegana. No sé hasta qué punto es un planteamiento realista, pero vamos, la lógica que subyace está ahí. En la práctica creo que terminarían recriminándole al vegano por qué no comes carne y el vegano impartiendo doctrina de que es una barbaridad comer animales. Pero bueno, Claro, el depende del planteamiento lógico está. ejemplo, ¿no? Pero porque en ese ejemplo, porque afecta a todos realmente. O sea, ese ejemplo, el del vegano para mí no es tan bueno porque afecta a todos porque te dejas de comer muchas cosas, pero el del kosher sí, porque en verdad estás comiendo lo mismo, puedes comer de todo, pero hay, claro, otros ejemplos, cosas que a lo mejor a nosotros no nos afectan, pero esas personas sí, o que no nos afectan o que no pensamos que nos afecten. Pero sí, esto de los veganos se puede ver en España, la de restaurantes veganos que hay. Me gustaría ver las estadísticas de porcentaje de restaurantes veganos en comparación a población vegana. Y seguro que es muchísimo más alta la cantidad de restaurantes veganos, y es un poco por lo que has dicho, porque sí que hay grupos donde no hay el típico que dice o como carne o nada, ¿no? Que son súper intolerantes en el contrario. Pero, bueno, sobre religión habla mucho, yo prefiero Muchísimo. saltarme el tema, pero he alucinado lo que habla de religión, Pero prefiero habla de saltarme. historia de la religión, o sea, no Sí, 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 cuestiona, no es critica, más allá increíble. de los sunitas, los musulmanes sunitas, a los cuales los brea a su forma habitual, pero el resto habla mucho de historia de la religión y del por qué se comportan las religiones de esa forma. No le veo mucho juicio, más allá de señalar las intolerancias de los sunitas. Sí, no sé. Me pareció curiosa, pero como sé tan poco, prefiero no comentarla. Irme a lo de ¿qué prefieres? O qué cirujano escoger, ¿no? O él dice, ¿qué prefieres? Un cirujano impoluto, ¿no? Tú tienes a dos cirujanos para escoger para que te operan y tienes uno pues impoluto, limpio, súper bien, o otro con pinta de carnicero. Dice, ¿cuál elegirías? Y Taleb te sorprende y te dice, pues el de carnicero. Sí, totalmente. Es el tipo de ejemplos y de provocaciones que Taleb mete en sus libros. Básicamente te dice que escojas al que no tiene pinta de serlo. Al que no tiene pinta de ser cirujano en este caso, pero al que no tiene pinta de serlo en general. Y básicamente el razonamiento es que realmente ha tenido que luchar contra esa falta de apariencia o no necesita esa apariencia para poder ejercer de aquello en lo cual le vas a contratar. Y tiene mucho sentido también. No sé hasta qué punto es accionable, como todo lo que pasa en el libro, que yo Claro. insisto en que me parece un libro poco accionable, pero es un libro de muchísima reflexión y muchísima provocación. Y esa es una más.
Ujú. Sí, Habla yo, de los a ver. restaurantes con estrellas Michelin, habla de muchísimo signaling, de Ujú, muchísimas falsas apariencias. ujú. Sí, por un lado, al final lo que está hablando es un poco del efecto halo, que no caigas en el efecto halo, ¿no? Pensar que un cirujano por estar bien vestido o por ser guapo ya va a ser buen cirujano, o por ser alto, por medir 1,90, porque es efecto halo, puramente. Y también decir que el libro yo lo recomiendo que se lo lea a la gente. Para mí sería el tercero, primero Antifrágil para mí, luego Cisne Negro, porque leí primero Antifrágil. La gente que ha leído Cisne Negro dice lo contrario. El que Sí. primero ha leído Antifrágil dice Antifrágil. Sí, es un clásico este. Siempre cuando me dicen uno u otro digo, ¿cuál te has leído primero? Y siempre pasa igual. Y el tercero para mí sería este, por delante de Existe la suerte o El lecho de Procusto, que a mí el lecho de Procusto no me gustó. Pero bueno, y si quieres nos podemos ir a la educación. ¿Qué problema ve él en la educación y esa correlación, ¿no? que hay, que se dice de que gracias a la educación un país se desarrolla, consigue inventos, y él dice, Nanay, del Paraguay, que eso no es así para nada. Ahí hace una introducción de nuevo a una idea provocadora y viene a ser que esos descubrimientos en muchas ocasiones provienen de gente que se juega la piel, de forma consciente o inconsciente. De gente que se ha atrevido a probar algo, a explorar, a arriesgarse a que eso suceda. Y que cuando aciertan, cuando tú descubres el arado, no se beneficia solo la persona que lo ha descubierto, beneficia a toda la sociedad presente y futura. Por tanto, el beneficio que tiene ese descubrimiento, ese hecho, es enorme. Por tanto, el coste de que haya personas probando cosas locas y sacrificándose es pequeño. Decíamos al principio que lo que era un cisne negro y cómo gestionarlo. Exponte poco para un beneficio enorme. ¿Qué ocurre? Que el arriesgarte poco puede ser que estás arriesgando a una persona en concreto. Hay una persona que está intentando hacer una locura. Algo que no le permitiríamos porque está poniendo en riesgo su salud, porque está poniendo en riesgo su vida, cualquier cosa. Y el Estado muchas veces no te lo permite, no te permite que te... No te lo... Por lo menos te lo pone fácil. El hecho de que tú te arriesgues y asumas ese tipo de riesgos. ¿Por qué? Porque sería un riesgo enorme para tu vida. Pero ¿quién eres tú? Lo que decíamos al principio, ¿quién eres tú? Si tú te consideras que eres parte de un grupo y estás haciéndolo porque tú quieres hacerlo, porque quieres probar de manera consciente o inconsciente, el Estado no debería prohibirte que tú asumas un pequeño riesgo, tu vida incluso, si con eso generas descubrimientos que son buenos para toda la sociedad presente y futura. Ujú. Me Bueno, resulta una idea provocadora también. lo mío Ahí vas por iba otro sitio. más, Ah, sí, vale. iba por el sitio de que dice Mm, que una sociedad no avanza gracias a la educación, sino que la educación reglada, la academia, ¿no? El que los niños cada vez puedan ir más al colegio, sobre todo a la universidad, ¿no? Que cada vez se tengan más estudios, que un país no avanza gracias a eso, sino que es consecuencia. O sea, si un país se enriquece, entonces es cuando la gente gana esa educación. O sea, viene del nivel de riqueza, no al revés. Eh, entonces, no sé cómo decirlo. sí, cuando eres rico Es, puedes mandar al niño a la universidad. De hecho, es que la realidad, la sí. observación de la realidad ya nos lleva a eso. A ver, hay mucha gente que ha hecho dinero en el campo y a base del campo, con la ganadería, con la agricultura, y cuando ha conseguido ese dinero, entonces manda a su hijo a la universidad. Ujú. Mandar a tu hijo a la universidad es consecuencia de haber ganado dinero, no al revés. Y lo podemos ver también, ese Y planteamiento de Taleb es que es observable. sí, 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 claro. Y ahora se puede ver que cada vez tenemos más estudios y la correlación entre estudios y salario va a la baja, al revés. Cada vez se necesitan más estudios y cada vez para los años que estudias el salario es más bajo comparado a antes, ¿no? Y también iba por el lado de la serendipia, es decir, la mayoría de innovaciones no vienen de estudiar mucho, vienen de ir probando, vas probando
y de pronto te aparece, ¿no? O sea, vas a buscar una cosa y encuentras otra, o no buscas nada y entonces te aparece ese invento. También podemos hablar de el truco que dice, ¿no? Por si tienes cualquier problema en la calle, que yo tengo que decir que no me lo imagino a él. O sea, él lo explica lo que hace y yo no me lo imagino, pero bueno, ¿te acuerdas, no? Del Pues es truco que muy... decía. Sí, sí, totalmente. Y me pareció de nuevo una pequeña genialidad. En este caso es un truco de, tú tienes un problema con alguien y lo que tienes que hacer es sacar el móvil. Tú sacas el móvil y le grabas. Si tú le grabas, le tomas una foto, pasas a tener un objeto, un activo que la otra persona no sabe cómo la vas a utilizar. No sabes ni cuándo ni cómo la vas a utilizar. De tal forma que estás generando una asimetría a tu favor. Podrás utilizarlo para aplacar los ánimos, para ganar fuerza en esa disputa. Y me parece brillante también el hecho Sí, lo de de sacar el móvil. exacto. Cuando él dice que va a aparcar, marcha atrás, ¿no? Y aparece uno, el típico listillo, y El listo, sí. el listo, y aparca. Y entonces lo que hace Taleb, sale del coche sin decir nada, callado, y empieza a grabarlo. Le graba la matrícula, le graba a él, y coge el otro tipo, como no sabe lo que va a hacer con el vídeo, porque al final hoy en día es porque a lo mejor te pueden exponer en internet, ¿no? Entonces es ese miedo que tenemos, gracias, por desgracia, que ya no hay cosas locales, ¿no? A que ya no conocemos al vecino y todo esto, pues, pero está internet. Y entonces agarra el tipo y el coche y se va. Igual que otro que le empieza a chillar por el metro, a insultarle, y Taleb dice que es súper tranquilo, le dice, usted es un mal educado, y el otro no para, entonces saca el móvil, lo empieza a grabar, y entonces el otro tipo se va. Que yo me imaginaría más a Taleb estando en el bando contrario, ¿no? Porque tanto que por Twitter, más que siendo él el tranquilo, el que no insulta al otro, el que no le da una hostia que le parte la cabeza, pero el truco, yo creo, no sé si alguna vez lo habré visto, creo que sí, y creo que funciona, o sea, me lo Buah, creo mucho, ¿eh? se ve muchísimo cuando tú ves vídeos en Twitter, en muchos sitios que hay una disputa, enseguida alguien ha sacado el móvil y está grabando al otro. Sí. Se ve mucho. No sé si con esa perspicacia de Taleb, sabiendo cuál es el beneficio o intentando poder tener pruebas después para la policía o para lo que sea. Pero Sí. es cierto que generas una simetría a partir del momento en que tú estás grabando a la otra persona y el otro no sabe su imagen, dónde se va a utilizar ni cuándo se va a utilizar, porque ya la has capturado para siempre. Está muy bien tirada. Sí, sí, sí. Y ya quedan dos temas. Te voy a dar a elegir uno y el que tú prefieras lo Venga, comentas. Uno es el de la virtud, que dice que hay como diferentes niveles. Y el otro, que también es muy bueno, es el de la racionalidad y el de sobrevivir. el de la racionalidad y sobrevivir. Que lo Wow, racional sí, es sí, 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 sobrevivir. sí. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Cuando se cuestiona, me pido la racionalidad, por supuesto. Lo sabía. Efectivamente. Sí, ese punto me parece muy interesante también. Cuando se cuestiona el comportamiento de la gente, se dice si es racional o no es racional, y si es lógico o no es lógico. Y él aporta ahí una visión de que lo único que es racional es sobrevivir. Comportamientos que te lleven a la supervivencia, aunque no sean los más evidentes y los más socialmente aceptados. Aquello que te lleva a la supervivencia, de hecho, es pura lógica biológica, estamos diseñados y nuestros sesgos y todo nos ayuda a sobrevivir. Lo lógico es, lo racional, lo razonable es aquello que nos lleva a la supervivencia. No solo nuestra, porque además hace un hincapié en que somos seres finitos, mientras que nuestra tribu y la humanidad no deberían serlo. Habría que cuidar por algo que nos trascienda. Y introduce ese concepto también que me parece fundamental en el libro. Sí, llega a decir, ¿no? Warren Buffett, lo que decía Warren Buffett, dice, para ganar dinero lo primero que tienes que hacer es sobrevivir, ¿no? No Siempre, perderlo. siempre, Eh, siempre, siempre. y también dice otra cosa que he dicho antes, que una cosa racional también, que hasta cometer errores puede ser racional, porque te llevas a serendipia, al descubrimiento, sin querer. Estás buscando una cosa y te sale otra. O sea, a veces
cometer errores es lo mejor que puedes hacer. Pues Totalmente. Pablo, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Falta también una entrevista próximamente porque quiero conocer tu trayectoria y esos libros que te han marcado, aparte de Cisne Negro. Yo sé que hay otros libros muy buenos que nos vas a hablar un poco, las ideas. Bueno, ya lo veremos próximamente. Muchísimas gracias, Pablo. A ti, Adrián, por invitarme. La verdad es que me lo he pasado muy bien y animo a todo el mundo a leer a leer Jugarse la piel Y Cisne de Negro, sí, Taleb sí, no, no pasa y el Cine nada. Negro también, pero Claro. que me he ido del libro, porque además tiene muchísimas cosas de las que no hemos comentado. O sea, es un libro riquísimo, con Sí. muchísimas ideas y muchísimos matices. Sí, sí, sí. Y cosas distintas a Antifrágil Cisne Negro, porque es posterior. Es decir, Sí, si te has leído Antifrágil o Cisne Negro, este te va a aportar cosas distintas. Que hay gente que dice, no, a ver, si tienes que elegir uno, solo Antifrágil, yo diría. Pero este te va a aportar cosas y muy, muy chulas también. Y no es tan tocho, además. Pero nada, Nos hasta la vemos. próxima. Chao, Chao. chao.